el Día Mundial de la Radio, dicho sea de paso. Fíjense ustedes, y gracias por algunos mensajes que han llegado, muy amables. Les decía que vamos a estar hablando ahora con Cecilia Fusari, que es no solo la subsecretaria de Producción, acaba de estar presente en Carlos Tejedor, en un encuentro sobre lo que significa la producción, la industria y el desarrollo en la provincia de Buenos Aires, y también el otro tema que le vamos a ir abordando, que ya lo adelantamos, hacia dónde va 9 de julio. Mujer inquieta si las hay, y conjuntamente con ella Constructora, que nos da constantemente ejemplos hacia ello. Buen día, bienvenida, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida, gracias por la invitación y entonces feliz día. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. Una pregunta curiosa. Sí. ¿Sos hincha de Independiente vos? No tengo cuadro de fútbol. No, porque ganó y están desastre. están todos al rojo vivo. No, soy un desastre futbolísticamente. Y River empató y están enojados los de River. Y bueno, siempre dije algo simbólico, como para decir que, y cuando estudiaba, como todo el mundo era Boca o River, yo decía Chacarita. Está como para decir de algo. Y me aprendí que le decían los funebreros, entonces decía algo así, pero no, soy un desastre, no lo entiendo, o sea, el juego no lo entiendo. Me cuesta mucho entender los fanatismos. Sí, bueno. Entonces como que no siento que yo pueda hinchar por un cuadro que tal vez en mi vida conozca. En el tema del fanatismo yo también coincido con vos, no me llego. Sí, la simpatía por un equipo, sí, lo folclórico, bueno, todo, sí, como la vida misma. Si fuera rigurosa y hubiera obedecido a mi abuela, que era una bostera de cuna, debería ser de Boca. Pero le decíamos a la abuela que éramos de Boca para que no se enoje, pero nunca profesé ninguna. Mira qué historia agradable y simpática. Bueno, vamos al tema de lo convocante, que yo a veces siempre me echo alguna anécdota a la pasada. Sí. ¿No? Bien, bueno, ¿qué significa esta jornada, la segunda jornada de la región, para la zona y para los nuevejulienses? Bueno, fue muy interesante participar, para empezar, porque venimos ya nosotros con cuestiones relacionadas al medio ambiente. Quien convocaba era el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Así que la jornada fue completa, más que nada poniéndonos en autos de los distintos lineamientos y normativas que han cambiado, referido a las habilitaciones de las industrias, con los cuidados que hay que tener para el medio ambiente. Y bueno, a mí más que interesante, porque me fui a empapar de un montón de temas. Y también, que es algo que yo vengo pensando, que la mirada de las industrias desde el momento de constitución y de aquellas que ya tienen su trayectoria y se han ido agrandando o expandiendo, es que hacer un análisis del impacto ambiental, ¿sí? Y ser por ahí congruentes con eso. Que si vas a expandir tu empresa, bueno, tener cuidado con cuánto consumo de energía eléctrica, ese consumo, cómo lo puedes organizar mejor para que no sea desperdiciado. Hablaron mucho respecto del cambio de las energías, ¿sí? Hicieron mucho hincapié, algo que yo había dicho cuando estuve la primera vez acá con vos. Necesitamos hacer un cambio de energía, teniendo en cuenta que la energía eléctrica ya no da abasto por más obras que se hagan, que por ahí mejoran la calidad del servicio. Va a llegar un momento en que no va a ser suficiente. Y bueno, es un poco cuidar el medio ambiente, pasarse a lo que es fotovoltaico, energía solar. Hicieron mucho hincapié en eso. Muchas de las industrias que mencionaron como ejemplo han hecho una transformación hacia esa energía, y siempre teniendo en cuenta el beneficio que le lleva a la empresa como foco principal. O sea, no solamente disminuir el impacto ambiental, sino también que eso reditúe en un beneficio para la empresa que lo emprende, ¿no? que hace la inversión. Bueno, lo sustentable y lo energético no solo es lo de hoy para la Argentina, sino en otros lugares ya está mucho más desarrollado. Totalmente, sí. Mucho más desarrollado. Mucho más desarrollado, sí. Y conjuntamente con ello conviven, y hoy está en esa convivencia también se han abaratado muchos costos. Los costos, sí, claro. Y también... Y el cuidado del medio ambiente. Por supuesto. Y también la incorporación de la tecnología a los procesos productivos, que hacen que las cosas se hagan tal vez más de mejor calidad o de mejor manera, o por ahí mejorar los tiempos productivos, las cantidades. Es un tema que va a llevar tiempo, porque bueno, hay que adaptarse a los cambios, como todas las cosas. Y también nos invita a nosotros, como área de producción, a empezar a salir a la calle, que es algo que yo quiero hacer para ver las industrias no en modo policía, sino en acompañarlos en esa transformación, en que se vuelvan sustentables en la medida de lo posible, o que tal vez su cadena de valor pueda agregar algún eslabón más y eso puedan aprovechar algún tipo de residuo que desperdician. Por ejemplo, en el caso de las cervecerías,
el bagato que desperdician, que es la cascarita de la cebada, dieron un ejemplo claro que podrían agregar un eslabón a la cadena, transformando, disecando y procesando y elaborando harina. Entonces eso es muy interesante, que a cada proceso productivo se lo analice y ver qué se le puede sumar en el caso de que se le pueda sumar algo, o de qué manera transformar eso. O, por ejemplo, aquellas industrias que utilizan mucha agua en el proceso y huelgan, en el proceso de vuelco es mucho el caudal, hacer algún tratamiento dentro de la misma industria para poder aprovechar ese agua en algún otro proceso y que el vuelco sea mucho menor. Pero todo ese análisis, digamos... Bueno, ¿sabes por qué me estoy sonriendo? En el año 80 yo estuve haciendo una capacitación en Estados Unidos, estaba en la Universidad de Columbia. Y entonces estaban los lavarrap que acá no existían, después vinieron en la década del 90. Estaban los lavarrap y había que colocar 5 centavos de dólar para lavarme la ropa. Pero lo curioso de esto, en toda esa cadena que eran varios lavarrap, que estaba dentro del lugar donde yo estaba viviendo, que era una casa de estudiantes, de 10 pisos, todo un apartamento por estudiante. En el final de todos, un buen día, yo no me había puesto a mirar el final del recorrido, veo venir a un muchacho con una bolsita de rolitos, de hielo. Y le digo, ¿y eso dónde lo sacaste? Ahí atrás, dice, todo este proceso de industrialización, de limpieza de toda esta agua sucia, se limpia y salen los rolitos. Me fui a mirar, no podía... Claro, y sí. Año 80. Sí, bueno, obvio, sí. Lo que vos estás contando... Sí, claro. En otros países ya existe y hace mucho. Para hoy acá. Sí, claro. Bueno, en el 90 yo estaba viviendo en Europa y que veía el avance del sistema, sobre todo eólico, porque constantemente cruzaba los Pirineos de España a Francia, iba viendo esa evolución de la energía alternativa o energía limpia. Bueno, hoy, la información que tengo por amistad, incluso una de mis hijas, el avance que tiene permanentemente en toda España, en toda Europa, la energía solar y conjuntamente con ello los sistemas de energía limpia, es la transformación y lo que se viene. Totalmente, sí. Andamos un poco más lento, pero va a llegar. Bueno, pero es bueno empezar a pensarlo, siempre dar el primer paso. Bueno, y hoy como dato social que se puso de moda en Europa es la disminución del consumo de alcohol de la juventud. Eso que nosotros constantemente lo vemos los fines de semana nosotros, que aumentó, bueno, ya descendió. ¿Por qué? Por un tema saludable que se dieron cuenta las nuevas generaciones de lo que estaban viendo, claro, ese fenómeno de gran consumo. Sí, que yo en los años 90, cuando estaba allá, veía que iba creciendo ese tema. Yo siempre fui bastante astemio, pero veía que iba creciendo. Sí, porque es un consumo que lo tenemos normalizado y que es una adicción, genera adicción como cualquier otra. Y uno de los consumos muy interesantes que sigue creciendo en todos lados es el consumo de cerveza. Sí. Que yo lo veía allá y cuento una anécdota muy simpática. Yo en Londres dije, voy a ir a un lugar emblemático de Londres a ver la variedad de whisky para conocer cómo era. Que me encontré, lo menos que encontré fue whisky y distinta gama de cervezas a disposición y todo el mundo bebiendo cerveza. Claro. Y me causó mucha gracia. Sí, claro. Te sorprendiste con lo que ibas a buscar. Claro. Porque ¿qué asociaba yo a través de lecturas, de costumbres? Sí, claro, sí. Lo último que ibas a pensar es que iba a haber cerveza ahí. Efectivamente. Bueno, lo cuento como anécdota porque es este proceso. Y también, esto que vos estás mencionando, yo lo he contado otras veces, pero ahora lo digo delante tuyo, que es hacia dónde va 9 de julio. Va estos cambios de fondo por encima de lo coyuntural o de los 4 años de elecciones. Totalmente, sí. ¿Qué es lo que se ha planificado este gabinete, esta gestión de Gentile? Totalmente, sí. Que algunos se están dando cuenta y otros les cuesta darse cuenta. Sí, siempre todas y cada una de las transformaciones que se piensa, y más que con lo que tiene que ver con lo productivo, nunca es para mañana ni para el mes que viene. Claro. Porque lleva tiempo y lleva una inversión y un proceso, un análisis del plan de gestión, cómo va a llevarse a cabo eso, cómo va a ser esa transformación. Pero bueno, lo importante es tender lazos, que es mi objetivo con el ministerio, para tener gente capacitada, técnicos que vengan a la empresa, que la miren, que la analicen, que escuchen al empresario qué es lo que quiere, porque hay muchos que quieren hacer incorporación de tecnología o un cambio de energía,
pero a veces es difícil. Lo interesante es que el Ministerio ofreció 3 líneas de créditos con tasa subsidiada, y eso es muy importante, tanto sea para la transformación de energía como para el agregar cadena de valor a la producción. Y eso me parece que ahí una de las dos cosas más importantes, porque a la hora de pensarse distinto, necesitamos pensar de dónde va a salir ese dinero para hacer esa inversión. Claro. Y entonces ahí el Ministerio ofrece las dos cosas. ¿Qué transformación vas a hacer? ¿De qué forma te la imaginás? Ellos hacen un asesoramiento y un acompañamiento que nos ofrecieron trabajar juntos respecto de análisis de costos y ver cómo eso va a impactar en el costo de la empresa y cómo va a reducir. Y a partir de ahí empezar a pensar cómo esa empresa puede mejorar. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con los certificados de aptitud ambiental, cómo se hacen esas renovaciones. Ha cambiado mucho la metodología, ya no es automático. Se hace un nuevo análisis de la industria cuando tiene que renovar a los 4 años. Y también hablaron mucho de la Autoridad del Agua. La Autoridad del Agua no es un ente, o sea, más allá de ser un ente autónomo dentro del Ministerio de Ambiente, sí o sí debe de cumplir algunas cuestiones que Ambiente le solicita. O sea, no es, tengo la autorización de la Autoridad del Agua, entonces puedo hacer cualquier cosa. O sea, después de tener ese certificado hay que pasar por otras instancias del Ministerio de Ambiente para que justamente la contaminación no aparezca después. Bien, bueno, y en una región donde está viviendo una crisis significativa, ¿no? Sí. Y curiosamente estabas en Tejedor, este encuentro fue en Tejedor, que Tejedor es una zona sensible con el tema de agua. Sí, sí. Históricamente, todavía perduran viviendas con aljibe en Tejedor, en América algunas, en Timote algunas todavía, que esa parte de la provincia de Buenos Aires, hace muchos años atrás, se sacaban agua con Sí, aljibe, claro. Sí, sí. en el marco de esta no solo escasez, preocupación, y conjuntamente con ellos siguen hoy teniendo esta problemática. Por eso Sí, sí. pongo lo simbólico del encuentro, donde fue en Tejedor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que fue muy interesante. No participamos tantos municipios como hubiera gustado al Ministerio, pero bueno, la idea es traerlos a 9 de julio, en el mes de abril, para que las empresas se interioricen. Yo, o sea, de acá hasta abril, obviamente me voy a encargar de visitar y explicar cuáles son las cosas y las formas de acceder a esa línea de financiamiento. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que las empresas de primera mano escuchen qué es lo que pueden hacer y cómo lo pueden hacer para transformar sus procesos, para mejorarlos, para agrandarlos, para expandirlos, o para adaptar el proceso que ya tienen de una manera distinta, por ejemplo, para usar menos energía eléctrica de la que están usando, distribuir toda la cadena de producción de otra forma, de manera tal que aprovechar mejor la energía solar. No solo hablo del panel, sino de la energía que ingresa, digamos, al sector donde se produce. Me parece a mí que no es necesario a veces hacer una inversión muy, muy grande para tener un cambio significativo en la cadena productiva. Y el conocimiento. Totalmente. Y eso fue lo interesante. El personal capacitado de técnicos que están dispuestos a hacer el análisis de las cadenas productivas y ver a ver qué modificación se le puede hacer ahí, ya sea en la distribución o en agregar algo. Muy interesante lo que estás contando, porque yo decía en el comienzo, bueno, ¿qué pasó en Tejedor y hacia dónde va 9 de julio? Y de tu relato se infieren las dos cosas, ¿no? Lo que pasó en Tejedor y hacia dónde va 9 de julio. Totalmente, y que nosotros como comunidad veamos eso, y también la posibilidad de encauzarnos, y conjuntamente con ello se van a originar estas transformaciones que hacemos mención, que van más allá de lo temporal, van un poco a lo temporal, mediano plazo, Totalmente. futuro, y conjuntamente con ello un cambio sustantivo en la ciudad y en el distrito. Totalmente. Y a su vez, bueno, ya estamos trabajando en lo que tiene que ver con la recopilación de datos de las actividades de 9 de julio. Se va a hacer un trabajo bastante intensivo con la Universidad de Mar del Plata, y eso nos va a dar información, ¿sí? Información que después vamos a procesar. Estamos a punto de... Perdón, una especie de índice local. Sí, algo que nos debemos, digamos, ¿Sí? Estadística de 9 de julio para tener datos certeros. Sí, acá hubo un concejal que hace años empezó con eso, que es Mali, viendo esto que estás señalando, él lo marcaba, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la intendente está a punto de firmar una adhesión al IDEVA, que es un instituto que habla de los datos espaciales, digamos, que existen de la provincia, y eso nos va a permitir georreferenciar 9 de julio y mapear todo lo que hay en 9 de julio disponible, y obviamente ponerlo a disposición de la comunidad a través de la página del municipio, y ver a través de mapas interactivos
que la gente, hoy el celular es una herramienta que casi una extensión de la mano, tener la información ahí, al alcance de un clic, poder saber turísticamente, gastronómicamente, industrialmente, comercialmente, cómo estamos parados, dónde, quiénes son las personas y también para la toma de decisiones, que es lo fundamental. Si no sabemos de dónde estamos parados es muy difícil decidir hacia dónde queremos ir. Es altamente relevante lo que estás contando. Algunos empresarios han mostrado, seguramente te lo han dicho, esa preocupación de esa falta de datos cuando tienen que sacar o estadísticas, o le piden informes incluso a muchas empresas acá, che, ¿dónde está posicionado el 9 de julio? Sí, sí. Porque nosotros pensamos, a través tuyo, canalizar sí. y ese referente, que a veces suelen ser industrias, se tiene que poner a trabajar per se para evacuar esas inquietudes. No solo eso, también lo interesante es que si georreferenciamos los comercios, actividades económicas, va a poder en el momento decirle a la persona cuando viene a pedir una habilitación para X actividad, cuántos comercios hay ahí en la zona donde se quiere radicar del mismo rubro, para poder también orientar eso, que no haya, no sé, 3 kioscos en la misma cuadra o 4 librerías alrededor de una manzana, que no ocurran esas cosas, porque si no vamos, o sea, el que abre nuevo va casi te diría directo al fracaso, claro. Porque no tiene posibilidades de competir. Entonces, bueno, también para distribuir la actividad o los rubros en 9 de julio de una manera más prolija y para que sea rentable para todos. Muy interesante, porque son desafíos significativos y bueno, esto es acorde con tu manera de ser, ¿no? Te pones al hombro los desafíos y a partir de ahí, bueno, los llevas adelante y los impulsás con dedicación y con tesón, que es lo que observa la gente y lo cuenta. Yo simplemente relato lo que escucho y paralelamente a ello, bueno, esto va a significar este cambio significativo nuevejuliense. Sí, totalmente. Y esta posibilidad de que se pueda hacer inversiones direccionales para esta transformación a tasas de interés bajas, sí, y estos acompañamientos, me parece que también es un punto muy significativo. Son fundamentales, sí, y a su vez necesarios, porque es una realidad que al empresario la diaria le cuesta mucho, y mucho más contar con un ahorro, con un supuesto acceso a créditos que por ahí las entidades financieras los tienen, pero a veces cuesta bastante, más que nada la pequeña y la mediana. Por ahí la grande ya tiene un recorrido, una espalda y algunas otras cuestiones resueltas. Pero la pequeña y la mediana, que por ahí es la que más le cuesta hacer esta expansión o este cambio de mirada, y el pensar en meterse en un compromiso financiero a largo plazo, asusta. Entonces, claro, si viene de la mano de alguien que a su vez te está acompañando y te está ayudando a ver que esa transformación sea posible y que no caiga todo sobre tu espalda y vos tengas un acompañamiento técnico, me parece que es mucho más valioso. Y ahí es a donde vamos, digamos, a estar acompañando a ese empresario en ese proceso y en ser nosotros el nexo para que pueda gestionar el financiamiento y a su vez hacer la transformación que quiere. No, y además esta mirada, ese trabajo articulado que tiene la Municipalidad hoy de 9 de julio, también en lo que el otro día contaba el arquitecto Banchero sobre el hábitat, está primo hermano emparentado con esto, ¿no? Es parte de esa... Sí, es necesario trabajar articuladamente, Gustavo, si no es imposible. Y bueno, y de esa reforma que se viene para 9 de julio. Sí, sí. Que seguramente ahora cuando empiece las sesiones ordinarias va a estar siendo presentada y va a ser debate legislativo y a partir de ahí esa orientación. Por eso yo decía, 9 de julio va a un determinado rumbo que a veces no nos damos cuenta. Sí, sí, totalmente. Pero quien lo mira desde arriba como si fuese un dron, empieza a visualizarlo. Desde las localidades más integradas al distrito con los municipios cercanos como parámetro del año pasado y que seguramente van a continuar, y así podríamos seguir enumerando, se empieza a ver este proceso. Sí, que nosotros en realidad como Estado y como gestión lo que tenemos que hacer es acompañar al ciudadano en lo que quiera hacer. Claro. Y desde ahí gestionar hacia la provincia o hacia la nación cuáles son los mecanismos disponibles que tenemos, porque es una realidad que el municipio solo no puede, y a su vez también poner en valor el trabajar con los privados y hacer asociaciones que son beneficiosas en todo punto. Lo público-privado es necesario. A veces el Estado no puede solo. Entonces es necesario aunar fuerzas, porque si no es muy difícil pensar que una sola persona, en el caso de si fuera el área de producción solamente, no podría sola.
y mucho menos sin la mirada de la intendente que avale y que vaya también con la mirada y avalando, digamos, el camino y dándonos allá la luz al final del túnel. Muy bien, la verdad. Cecilia, ¿alguna otra consideración querés dejarnos como mensaje central de este cambio hacia dónde vamos? No, la verdad que no en relación a lo que estamos hablando de ambiente, pero sí referido al tema. Si me permitís, me gustaría abordar el tema de la ordenanza de agroquímicos, porque bueno, es un tema que a nosotros nos preocupa y sobremanera. Hemos tenido un pedido de informe del juez que permitió, que otorgó la medida cautelar a la localidad de French, y bueno, estamos muy contentos con lo hecho, porque pudimos hacer un informe sustancioso con un montón de cosas que el municipio ha hecho referido a esa medida cautelar, como es hablar con las agronomías, hablar con los productores, hablar con los aplicadores, poner en tema a cada productor, citarlos, hacer reuniones, un montón de cosas, hacer recorridos en la zona, ver quiénes aún con las reuniones han incumplido y no tienen todavía incorporado esto de declarar la receta agronómica, hacer llamados de atención y obviamente también hacer multas, ¿sí? Que es lo que la ordenanza nos habilita a hacer. ¿Sí? Aquel que se resiste a cumplir, bueno, lo invitamos a presentarse al juzgado de faltas y pagar la multa que corresponda. Porque, o sea, poner si se quiere, en boca de los nuevejulienses que el municipio se está ocupando, que es un tema que también va a llevar mucho tiempo, porque es una transformación de modos de trabajar, de modos de pensar, de formas que se vienen trabajando hace 30, 40 años, 50, 60 de la misma manera, mal. Y bueno, entonces poner en evidencia eso, un trabajo también articulado, tanto con la sociedad rural, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos del local y de la provincia. O sea, nos hemos puesto en contacto con un montón de actores, que el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Asuntos Agrarios, los ministerios que se ocupan de eso. Pero bueno, también llevar tranquilidad. O sea, que la ordenanza, más allá de que el municipio tiene un rol de control, que es difícil, ¿sí? Porque es muy difícil estar en una zona tan amplia como 9 de julio, presente en todos los lugares, en todo momento y a toda hora, para poder captar quién está incumpliendo. Pero sí hemos encontrado la manera de aquellos que están incumpliendo, ir a los lugares y corroborar que ha aplicado, ¿sí? Ha fumigado sin autorización o sin fiscalización correspondiente, inclusive en algunos lugares donde está excluida la posibilidad, y más allá de invitarlos a razonar, hacerles ver que los estamos viendo, los estamos controlando y les va a llegar la multa correspondiente. Llevar tranquilidad a la población, nosotros nos estamos ocupando del tema, de la misma manera que como en la medida cautelar el juez nos ordena hacer algún tipo de control sobre la planta que tiene de distribución de agua frente. Bueno, pero además me parece que se tiene que tomar conciencia de la ordenanza. Sí. El sentido que tiene es la convivencia, por un lado, el cuidado de las personas, medio ambiente. Ordenanza que nace después de mucho diálogo, de mucho debate de todos los sectores, incluido obviamente en un ratito vamos a las noticias, después de los consensos y hablar. Y nace articuladamente esta ordenanza, más allá de lo que diga el juez. Y pone también de referente algo que se empieza a debatir en la provincia de Buenos Aires en la legislatura, que algunos legisladores, diputados y concretamente una de las que está impulsando buscar una coordinación, es Silvina Bacareza, de todo esto para que sea un referente también de los municipios. Porque 9 de julio tiene una legislación que no conteste con 25 de mayo, que la tiene mucho más acotada, o Alberti, que la tiene un poco más extensa. Todos persiguen lo mismo, con distintos parámetros. Pero también vienen las discusiones a la luz de estas miradas. Y hoy la legislatura tiene previsto este año dar ese debate y tomar ese parámetro. Bueno, 9 de julio está dando un paso adelante. Sí. Y si los aplicadores, los sectores interesados toman plena conciencia de esto, bueno, es un paso gigante adelante. Es lo que buscamos, sí. También que el productor entienda, cuando se acerca a nosotros por la notificación recibida, que no es ir en contra de que produzca, sino que produzca de otra manera, ¿sí? Aquel que está en la zona de exclusión no puede hacer aplicación de agroquímicos, pero sí puede trabajar la tierra de otra forma, como lo hacían antes de que los agroquímicos aparecieran. Con escardillo o de otra manera, ¿sí? No es porque muchas veces por ahí nos encontramos con ese discurso. Entonces no puedo trabajar más la tierra. No es que no la puede trabajar más, la debe trabajar de otra forma. Claro.
y la zona de amortiguamiento con una fiscalización. Pero bueno, entender esto y cambiar metodologías de trabajo de muchos años y romper con algunas barreras de a veces necedades, porque es hacer las cosas mal por hacerlas mal, porque, o sea, tienen todos los recursos, no es que no pueden, o sea, no tienen el ingeniero agrónomo que haga la receta, o no, sí tienen todos los actores que implica o que menciona la ordenanza, pero no los utilizan, no los ordenan de la manera correcta. Entonces es un poco llevar tranquilidad, que tal vez nosotros no hemos dado difusión a todo lo que se ha hecho, pero sí que se queden más que tranquilos, que el informe al juez ha ido con cantidad de medidas que hemos tomado y cantidad de reuniones y acercamientos hacia los distintos actores y con un acompañamiento de la sociedad rural también, que es súper importante, que fue parte del trabajo de la redacción de la ordenanza y ahora es parte del trabajo en ayudarnos a cambiar y a generar conciencia. Porque controlar el Estado solo no tenemos nosotros la infraestructura necesaria para hacer ese control que por ahí los organismos ambientalistas se imaginan. No tenemos una estructura, una infraestructura pensando en un gran hermano. Yo me imagino que ojos en todos lados permanentemente, claro. Es muy difícil, pero si logramos cambiar de a poquito el pensamiento del productor, me parece que por ahí es el camino. Bien, bueno, acá Conciencia Agroecológica mencionaba esto que estás haciendo referencia de este cambio de mirada a los más cercanos precisamente de la zona de amortiguación, que se pueden hacer otro tipo de producción y de cultivos. Y seguramente la subsecretaría a tu cargo les va a hacer no solo ver eso, sino cambiar y hacer una iniciativa de desarrollo de otra manera, ¿no? Para la agroalimentación. Sí, claro, además hay gente que lo está llevando a cabo, hay gente que ya trabaja la tierra de otra forma y con otro tipo de cultivo o de otra manera, y la idea es durante este año generar encuentros con esas personas que ya trabajan de esa manera para mostrar que sí se puede, que no es imposible, que va a llevar tiempo, sí, va a llevar tiempo, porque mágico hasta ahora no hay nada. Lleva un tiempo y tampoco podemos decir de acá a un año, de acá a 2. Nosotros estamos yendo por el camino correcto y tratando de invitar a todos aquellos productores que están en esas zonas de conflicto a que vayan por el camino correcto. Y bueno, si se resisten también van a tener que ser responsables. Cada acción lleva una consecuencia y hacerse responsables de esa consecuencia. Bien. Cecilia, muchísimas gracias por todo el panorama que nos estás dando a los nuevejulienses y que sirva a nuestros espacios de vía de información esencial hacia dónde vamos, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación, como siempre. No,